Emmanuel Macron decidió este lunes mantener temporalmente en el cargo a su primer ministro Gabriel Attal, quien le presentó su renuncia tras el triunfo de la izquierda en las elecciones legislativas del domingo. Por su parte, Jordan Bardella, líder de la ultraderecha, reconoce errores en su campaña. Tenemos reporte. La oposición israelí lanza un salvavidas a Benjamin Netanyahu. Yair Lapid le ofreció apoyar a su gobierno en caso de que sus socios de ultraderecha rompan la coalición si se llega a un acuerdo de cese al fuego e intercambio de rehenes. Lo más importante, asegura, es que los rehenes vuelvan a casa. Y al menos 36 personas han muerto por ataques rusos sobre varias ciudades ucranianas, según información de las autoridades locales. Uno de los misiles destruyó un hospital de niños en el centro de la capital, Kiev, la más perjudicada por estos ataques. Les doy la bienvenida a un nuevo informativo de France 24. Les acompaña Rodrigo Sedano. Es un placer estar con ustedes. Vamos a comenzar en Francia con los resultados de la segunda vuelta de las elecciones legislativas. De los 577 escaños en la Cámara Baja, la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular quedó en primer lugar con 182 escaños. El bloque del presidente Emmanuel Macron, formado por 3 partidos, perdió su mayoría al quedarse con 168 diputados, con una fuerte caída respecto a los 250 que ya tenían. Y en tercer lugar, la ultraderecha Agrupación Nacional, que tras ganar en primera vuelta se quedó con 143 escaños. Sin embargo, logra una cifra récord de diputados que entran hoy en esta Asamblea Nacional. El presidente Emmanuel Macron ha decidido este lunes mantener temporalmente en el cargo a su primer ministro Gabriel Attal, que le presentó su renuncia tras el triunfo de la izquierda en las elecciones legislativas. Macron argumentó su decisión en la estabilidad del país. Entre tanto, el líder de la extrema derecha en estas elecciones, Jordan Bardella, ha reconocido que cometieron errores. Nos amplía Erika Olavarría desde París. Los líderes de Agrupación Nacional se reunieron este mediodía en un comité político para analizar los resultados obtenidos ayer en la segunda vuelta de las legislativas. El partido, que había quedado en primer lugar en 258 circunscripciones en la primera vuelta, sufrió definitivamente de ese bloque republicano entre el centro y la izquierda de la política francesa y perdió más del 60% de los posibles escaños que podía obtener. Pese a ello, el partido aumenta el número de sus diputados de 89 a 143. Son 54 más en su alianza junto a los republicanos de Eric Ciotti, algo de lo que se felicita Jordan Bardella, que sin embargo dijo también hoy que reconoce sus errores. Sí, claro, siempre cometemos errores. Yo cometí algunos, todos cometimos algunos y asumo mi parte de responsabilidad por estos resultados. He estado al frente de Agrupación Nacional tanto durante las elecciones europeas como en esta campaña, por lo que asumo la responsabilidad tanto de la victoria en las elecciones europeas como de la derrota de ayer. Efectivamente, como dice Jordan Bardella, Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha, sigue siendo el más votado de Francia. Si hablamos en términos de porcentaje, ayer obtuvo un 37% de los votos junto a los republicanos de Eric Ciotti. Es más que el Nuevo Frente Popular, que obtuvo un 25,7%, o que Ensemble, el partido oficialista, que se quedó con un 23,4% de las preferencias. Sin embargo, el juego de las alianzas no le favoreció. Por lo mismo, ahora se centran en sus victorias y consideran que esta marea, que comenzó ya en el año 2022, cuando se hicieron con 89 diputados, no parará hasta el año 2027, cuando esperan que Marine Le Pen sea la presidenta de Francia. Después de este resultado, se ha conocido también que la Agrupación Nacional se unirá al nuevo grupo de ultraderecha en el Parlamento Europeo liderado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Al grupo llamado Patriotas por Europa se unió también el ultraderechista Vox de España y lo conforman un total de 9 miembros. Será la tercera fuerza del Parlamento con Jordan Bardella como su presidente. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos cuenta más. La extrema derecha europea tiene una nueva configuración en el Parlamento Europeo. Tan solo una semana de que el Parlamento Europeo inicie su nueva legislatura, ya se ha formado un nuevo grupo en la Eurocámara. Se trata de Patriotas por Europa, impulsado por el partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán. El nuevo partido tiene 84 eurodiputados, lo que supera de lejos al grupo de los liberales y también supera al que era hasta ahora el tercer grupo
grupo, el de los conservadores y reformistas europeos, liderado por el partido de Giorgia Meloni. El nuevo grupo ha absorbido así también a Identidad y Democracia. De hecho, algunos de sus partidos ya forman parte del nuevo grupo. Por ejemplo, Agrupación Nacional, de hecho, será ahora la delegación más numerosa de este nuevo partido y, de hecho, Jordan Bardella será el presidente de esta nueva formación de Patriotas por Europa, ahora ya que se ha confirmado que no va a ser el nuevo primer ministro de Francia. El nuevo grupo también están presentes otros partidos como, por ejemplo, Vox de España o el FPÖ austríaco. De momento mantienen, eso sí, la puerta cerrada a Alternativa por Alemania. Los miembros de este nuevo grupo han asegurado que se trata de un día histórico para la unión de las fuerzas soberanistas y patrióticas. Aún así, no se trata de la unión de toda la extrema derecha a la que aspiraba Víctor Orbán antes de las elecciones, porque aún existen cuestiones que los separan también en esta nueva formación. Por ejemplo, algunos partidos son más favorables a la diálogo y a la interlocución con Rusia, otros están más a favor de Ucrania. De hecho, es uno de los asuntos más divisivos dentro de la extrema derecha y una de las razones por las que el partido de Giorgia Meloni o también el Ley y Justicia polaco que no forman parte de esta nueva formación. El nuevo primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, prometió este lunes negociar un mejor acuerdo post-Brexit con la Unión Europea, criticando el actual acuerdo firmado por Boris Johnson, aunque la prioridad de este nuevo gobierno laborista es la economía, con fuertes niveles de inflación y una deuda casi tan grande como sus producciones económicas. Starmer y su ministra de Economía enfrentan ahora fuertes desafíos. Apenas en función, Keir Starmer tocó el tema del Brexit y de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea. El nuevo primer ministro dijo que desea lograr un acuerdo mejor con el bloque europeo sobre las reglas comerciales posteriores al Brexit. Tienen razón al decir que queremos mejorar las relaciones con la Unión Europea. Creemos que podemos conseguir un acuerdo mejor que el acuerdo frustrado que Boris Johnson trajo a casa. Y trabajaremos en eso, entendiendo el trabajo que hay que hacer y la naturaleza del desafío. Pero sí queremos mejorar nuestra relación. Alcanzar acuerdos con la Unión Europea supone importantes oportunidades para la nación, cuya deuda pública actualmente representa casi el 100% de la producción económica nacional y cuyos impuestos, como porcentaje del Producto Interno Bruto, van camino al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, aunque llegar a pactos con el bloque es importante, el principal objetivo del nuevo gobierno laborista es fortalecer el crecimiento económico del país. Cuando los gobiernos anteriores no han estado dispuestos a tomar decisiones difíciles para generar crecimiento o han esperado demasiado tiempo para actuar, yo no dudaré. El crecimiento era la misión del Partido Laborista en la oposición. Ahora es nuestra misión nacional. No hay tiempo que perder. Reino Unido tiene importantes desafíos en su futuro, con niveles de calidad de vida estancados desde 2010 y la desconfianza de inversores extranjeros debido a la inestabilidad política que azotó al país desde el voto para el Brexit en 2016, provocando el nombramiento de 5 primeros ministros en tan solo 8 años. Vamos a actualizar ahora las noticias de la guerra en la Franja de Gaza. Este lunes, en la madrugada, las fuerzas de Israel bombardearon la ciudad de Gaza, en el norte del enclave, dejando al menos 40 personas muertas, según el Ministerio de Salud gazatí. Los residentes dijeron que los barrios habían sido bombardeados durante toda la noche hasta las primeras horas de la mañana. Edificios de varios pisos han quedado destruidos. Y entre tanto, en Israel, el jefe de la oposición, Yair Lapid, tendió una mano a Benjamin Netanyahu en caso de llegar a un acuerdo para la liberación de rehenes y el cese al fuego que resultara en una ruptura con sus socios de ultraderecha en el gobierno. Le escuchamos. Hay un acuerdo sobre los rehenes en la mesa. No es cierto que Netanyahu tenga que elegir entre el acuerdo de los rehenes y la continuación de su mandato como primer ministro. Le he prometido una red de seguridad y cumpliré esa promesa. No es cierto que tenga que elegir entre la vida de los rehenes y la del gobierno. Que haga el trato. Si Smotrich y Ben-Gvir se retiran, obtendrá una red de seguridad. No es una declaración fácil, no es una decisión fácil. Netanyahu es un mal primer ministro y fallido, y tiene la culpa del desastre del 7 de octubre, pero lo más importante es traer a los rehenes a casa. Y este lunes un ataque por parte de Rusia dejó al menos 36 muertos en Ucrania. La sorpresiva ofensiva diurna consistió en el lanzamiento de misiles sobre diversas ciudades ucranianas, en particular la capital Kiev, donde un hospital fue alcanzado. Volodymyr Zelensky ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Les contamos más en este informe.
La sorpresiva ofensiva rusa de este lunes, con decenas de misiles lanzados hacia varias ciudades de Ucrania, incluyendo la capital Kiev. Ahí un hospital pediátrico fue alcanzado. Llegamos al hospital 5 minutos antes de que ocurriera todo. Logramos llegar a la sala de pediatría. No sé, es una pesadilla. Ni siquiera sé si fue el impacto de un misil o solo fragmentos. Se anunció el ataque aéreo. Afortunadamente logramos poner a salvo a todo el personal. 9 personas resultaron heridas, afortunadamente de manera moderada. Todos están a salvo, pero las instalaciones están destruidas. Es imposible trabajar. Según el alcalde de la capital ucraniana, Kiev recibió el mayor ataque en los últimos 2 años. Vemos otro lugar afectado por el ataque, un edificio departamental donde alrededor de 17 viviendas quedaron destruidas. Los servicios de emergencia están en el lugar. Oímos voces, hay gente debajo de los escombros. Estamos trabajando lo más rápido posible para salvar a estas personas. Hay trabajo por hacer. Volodymyr Zelensky denunció el ataque desde Varsovia, donde estaba de visita, y pidió más ayuda a sus aliados mientras el presidente ucraniano viajará esta semana a Washington por los 25 años de la OTAN. Me gustaría que nuestros socios mostraran una mayor resistencia y una respuesta más contundente al ataque que Rusia ha lanzado una vez más a nuestro pueblo, a nuestra tierra y a nuestros hijos. Responderemos a esta gente, responderemos a Rusia de forma contundente por nuestra parte, eso es seguro. Por su parte, el Kremlin dijo que la ofensiva se había llevado a cabo contra importantes objetivos de la industria de defensa y aviación ucranianos. Nuevo capítulo en la carrera de Joe Biden por buscar la reelección a la Casa Blanca el próximo noviembre frente a Donald Trump. Este lunes el presidente ha respondido a las presiones dentro del Partido Demócrata para que se retire tras su mal desempeño en el primer debate presidencial. Lo hizo a través de una llamada al programa matutino de la cadena MSNBC y en una carta en la que reiteró que no se va a retirar y que es hora de que el partido se mantenga unido. Cualquier debilitamiento de la resolución o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solo ayuda a Trump, asegura el presidente Biden. Y el clima extremo deja otro récord histórico. Junio fue el mes más caluroso que cualquier otro registrado. Así lo informó el Servicio de Monitoreo Climático de la Unión Europea, Copernicus. Con esta cifra son ya 13 los meses consecutivos batiendo récords de temperatura y los expertos ya prevén nuevos fenómenos extremos a causa del cambio climático. Jorge Hurtado con el reporte. El norte de México sufre una ola de calor sin precedentes. Los habitantes de Mexicali, en Baja California, buscan la manera más ingeniosa de mantenerse hidratados para sobrellevar los más de 50 grados centígrados registrados este fin de semana. La gente se va a bañar, se baña, toma suero, se acuesta un rato todo el día, estamos en el ventilador ahí, queda mucha calor. El gobierno local y voluntarios salieron a las calles a entregar agua y paquetes de hidratación a personas sin hogar, mientras los expertos recomendaron tomar descansos para soportar el calor. A todos aquellos que tengan por actividades de trabajo necesidad de estar al aire libre en las horas pico de calor, tanto en el Valle de Mexicali como en la ciudad, la recomendación es que hagan recesos de descanso con el propósito de que se hidraten, retomen fuerzas y posteriormente vuelvan a sus actividades. Este panorama se registra al tiempo que el Servicio Meteorológico Copernicus de la Unión Europea reportó el junio más caluroso jamás registrado, con una temperatura media de 16.6 grados Celsius. Además, es el 13º mes consecutivo con récord de temperatura global. Estos meses más calurosos significan olas de calor más intensas. Significan muchos más episodios de lluvias intensas con inundaciones que violan el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a una cultura y a la vida social de muchas personas. Por eso nos preocupa el cambio climático y por eso estos récords son tan preocupantes. Junio dejó un calor extremo en varias partes del mundo, desde Arabia Saudita hasta México, y según los expertos, 2024 podría superar a 2023 como el año más caluroso desde que se tienen registros. Pues con esta alerta climática vamos a cerrar el informativo. Yo les invito a seguir conectados aquí en France 24 y France24.com.